Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más acá en mi canal donde vamos a hablar sobre conceptos del entrenamiento. En este caso vamos a hablar sobre las cargas del entrenamiento. Bienvenidos. Nos preguntamos ahora qué son las cargas del entrenamiento. En verdad hay varios conceptos, pero en definitiva lo que tenemos que entender es que las cargas del entrenamiento es una indicación en texto acerca del grado de esfuerzo de una sola sesión de entrenamiento. Este concepto se va a sustentar principalmente en algunas de las variables que vamos a nombrar a continuación, como son el volumen, la intensidad, la densidad, la frecuencia y la duración. Las dos primeras, tanto el volumen como la intensidad, son determinantes, son clave a la hora de poder llevar a cabo un entrenamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros controlamos el volumen o la intensidad, principalmente vamos a estar sustentando la mayor parte, ¿sí?, de la carga de entrenamiento. ¿Por qué? El volumen estará determinado por la distancia de trabajo total que se lleve a cabo, mientras que la intensidad estará compuesta por el nivel de esfuerzo para llevar a cabo ese volumen. Yo siempre doy un ejemplo muy sencillo, a ver, para que lo entendamos bien. Si yo corro 10 kilómetros, ¿sí?, no es lo mismo correr 10 kilómetros a 6 minutos el kilómetro, es decir, en una hora, que correr 10 kilómetros a 5 minutos el kilómetro, es decir, en 50 minutos. Ambos atletas, o ambas salidas, mejor dicho, ambas salidas han sido de 10 kilómetros, pero en una sesión se hizo a un nivel de 6 minutos el kilómetro, es decir, a una intensidad baja para este ejemplo, y por el otro lado, el atleta corrió en otra sesión a 5 minutos el kilómetro, es decir, que bajó 1 minuto el kilómetro para recorrer la misma distancia. Es decir, que el volumen fue igual, pero la intensidad afectó directamente sobre el nivel de carga de trabajo. Ahora bien, también tenemos otros componentes que son la densidad. No es más que la relación que hay entre el tiempo de trabajo, ¿sí?, con la pausa con la que trabaja. Es decir, la relación entre tiempo de trabajo y pausa conforma la densidad. Esa densidad va a tener diferentes características dependiendo también si las pausas se juegan con pausas largas o se juega con pausas cortas, o si se va a jugar con distancias largas o distancias más cortas. Esa densidad va a ir jugando y va a afectar directamente, siendo también importante en lo que respecta a la carga de trabajo o carga de entrenamiento. La frecuencia también es una variable importante porque no es lo mismo hacer una sesión por semana que hacer 5 sesiones por semana. Es decir, que la frecuencia en la semana va a afectar directamente en cómo nuestro organismo va a recibir estos estímulos, ¿sí?, y va a generar las adaptaciones necesarias para el esfuerzo que están llevando a cabo. Y por último tenemos la duración, no es más que el tiempo total de trabajo de la sesión que está llevándose a cabo. Es decir, que no es lo mismo hacer un trabajo de trote de media hora que un trabajo de trote de 1 hora y media. La duración del esfuerzo va a ser diferente, aunque la intensidad haya sido el mismo, y el volumen va a ser también diferente. Entonces, hagamos un repaso. Tanto el volumen como la intensidad van a afectar directamente sobre la carga, pero también van a estar jugando la densidad, la frecuencia y la duración como variables de la carga del entrenamiento. Ahora entendamos esto. Supongamos que nosotros estamos en un estado de reposo, que desde ahora en más lo vamos a llamar estado de homeostasis, ¿sí?, un estado de equilibrio en donde está prácticamente el cuerpo en un estado normal. Lo vamos a representar con esta línea. Y para romper esta línea, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar una carga
de trabajo. Esta carga, que es un cuadradito celeste, lo que vamos a hacer es aplicar una carga, un esfuerzo que va a generar un estrés, y que luego de ese estrés, una vez finalizado el estrés ocasionado por la carga de trabajo, va a generar una recuperación, y si sobrepasa la línea de homeostasis, generará en este caso una supercompensación, que es lo más importante que deberíamos buscar nosotros como entrenadores o el atleta, entender que este punto es clave para la mejora del rendimiento. Este gráfico, conocido como el síndrome general de adaptación, creado por Hans Selye, no es más que la explicación gráfica, clara y sencilla de lo que se debe hacer día tras día, ciclo tras ciclo, macrociclo por macrociclo, y en todo proceso de entrenamiento que llevará al atleta de ahora en más en su futuro. ¿Por qué? Si nosotros aplicamos esta carga, ¿sí?, aplicado desde un volumen y una intensidad que genere un estrés determinante, este estrés determinante, ¿sí?, para romper este estado de equilibrio, va a estar afectado por lo que dijimos, por el volumen y la intensidad, que si está en una medida desequilibrada, no va a ayudar a que genere esta recuperación posterior y por ende una supercompensación, que es lo que verdaderamente deberíamos buscar, como dijimos anteriormente. Para que lo entendamos mejor, vamos al gráfico siguiente. Nosotros acá tenemos, como vimos anteriormente, la carga, el estrés o fatiga, la recuperación y la supercompensación, que si no se vuelve a aplicar otra nueva carga, vuelve otra vez hasta el estado normal de equilibrio. Esto sería: aplico un entrenamiento el día lunes y hasta el próximo lunes no vuelvo a aplicar un entrenamiento. El ejemplo claro sería: entrenar una vez a la semana no genera cambios significativos en el organismo, por ende vamos a estar siempre en el mismo lugar. Por el otro lado, si nosotros aplicamos una carga que genere una fatiga, un estrés, y buscamos una recuperación superando la línea de homeostasis que estamos acá, y generando una supercompensación, y cuando llega el pico máximo de la supercompensación volvemos a aplicar una nueva carga que genere un estrés, volvemos otra vez a generar otra supercompensación, y así volvemos a aplicar otra carga. Como vemos en esta gráfica, tanto del inicio hasta el final tenemos una línea exponencial que no es más que otra cosa en que el reflejo de la mejora en rendimiento de nuestro atleta. ¿Por qué? Porque siempre estuvo generando nuevas adaptaciones. Rompió el estado de equilibrio, generó una nueva adaptación, volvió a romper el estado del equilibrio y genera una nueva adaptación. Eso sería lo ideal y es la perfección del entrenamiento. Lo contrario sería aplicar una carga, un estrés, y antes de que llegue a romper la línea de homeostasis, volver a aplicar otra carga, generar otro estrés, y antes de que vuelva a recuperar, ¿sí?, y llegar a la línea de homeostasis, se vuelve a aplicar otra carga, y así sucesivamente, sin llegar a generar una supercompensación. Lo que vamos a estar generando es un sobreentrenamiento, que no es más que otra cosa que un mal manejo de la intensidad, del volumen o de las recuperaciones, es decir, de la densidad de trabajo, en la cual se manejó mal las distancias de trabajo o incluso la intensidad de trabajo, que siempre fue más de lo que su cuerpo podía recuperar, y por ende llevó al organismo al sobreentrenamiento. Ahora vayamos a un ejemplo. Supongamos que nuestro atleta tiene que hacer 3 pasajes de 1000 a 5 minutos el kilómetro con 2 minutos de pausa. Este ejemplo sería: hago 1000, recupero, a los 2 minutos de pausa vuelvo a aplicar otros 1000, recupero, vuelvo a aplicar los 2 minutos de pausa y llego acá a terminar con la otra tirada de 1000. Estos 2 minutos de pausa ayudaron a generar esta supercompensación. Vamos a hacer las tiradas de 1000, pero ahora con 30 segundos de pausa. Hacemos 1000,
A los 30 segundos estamos acá y volvemos a aplicar 1000. A los 30 segundos estamos acá, volvemos a aplicar 1000 y así sucesivamente. Como la recuperación, la pausa de los 30 segundos, es decir, el tiempo que le llevó a hacer el kilómetro más la pausa, es decir, la densidad, fue insuficiente, fue baja y por ende afectó al rendimiento generando un sobreentrenamiento. De esa manera podemos hacer o el bien desde este lado o el mal de este lado. Veamos otros ejemplos. Lo que hablábamos recién, esta sería la estructura óptima de trabajo. Esto era el ejemplo de lo que no se debe hacer porque las recuperaciones son insuficientes y por ende nunca llega a recuperarse y genera una sobrecarga de rendimiento. Y después acá, cuando la frecuencia, ¿sí?, de los estímulos está tan disociado, tan distanciado, que hace que la mejora prácticamente sea muy baja y esté siempre en un nivel estacionario. Cuando el atleta se encuentra en un nivel estacionario, como lo indica en esta última gráfica, puede estar afectado por dos causas. Una, porque ya el volumen de trabajo que está llevando a cabo no afecta y no rompe este estado de equilibrio que tiene el organismo. Y por el otro lado puede ser que la metodología que se esté usando no rompa este estado de equilibrio. Es decir, si vemos acá, este estado de equilibrio se puede romper con diversas formas y metodologías de entrenamiento. Si siempre hacemos tiradas de 1000, va a llegar al principio va todo bien, pero va a llegar un momento que si siempre hace 5 tiradas de 1000 el alumno, va a llegar a ubicarse de esta manera. Ya no va a generar ningún cambio en su organismo, ya lo hace muy sencillamente. Entonces lo que hay que hacer en ese caso es romper ese equilibrio con otro tipo de trabajo y quizás hacer 4 tiradas de 1500 y de esa forma, de 1500 metros, y de esa forma volver a generar esta curva y nuevas adaptaciones. Esto fue todo. La verdad que espero haber sido claro con algunos de los conceptos del entrenamiento. Por eso, muchas gracias y no se olviden de suscribirse y quedo a su disposición ante cualquier tipo de consulta. Muchísimas gracias y hasta un próximo contacto.